Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», dijo el hombre, «todo eso lo he cumplido desde que era joven». Jesús lo miró con amor y añadió, «Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús mirándolos fijamente, «pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible». «¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?», comenzó a reclamarle Pedro. «Les aseguro», respondió Jesús, «que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna». Queridos hermanos, yo reiteradas veces les he invitado, les he insistido para que la palabra de Dios la hagamos algo esencial o parte esencial de nuestra vida ordinaria, de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Por lo que la misma Sagrada Escritura, por lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Fíjense lo que nos dice o lo que nos enseña hoy en la segunda lectura que se acaba de proclamar. Se acaba de proclamar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que acabamos de escuchar. Por eso, en nuestra celebración, en nuestra Santa Misa, en nuestra celebración eucarística siempre tenemos estos dos momentos. El primero, que es la proclamación de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios. Porque primero necesitamos oír a Dios, para que oyendo a Dios y su palabra, escuchando su palabra, entonces nosotros meditemos, reflexionemos sobre cómo vamos llevando nuestra vida, lo que va siendo nuestra vida. Y como acabamos de escuchar en esta lectura, fíjense cómo nos enseña la misma palabra de Dios. Dice: hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Debemos nosotros, por eso, debemos dejar siempre que la palabra de Dios sea o nos dé verdaderamente vida la palabra de Dios. Que sea eficaz en nuestra vida la palabra de Dios. Dejémosla que penetre en nosotros hasta lo más íntimo de nuestra alma. Dejémosla que penetre en nosotros como esa espada de 2 filos. Que venga a nosotros la palabra de Dios. Por eso, insisto, ojalá tenga ese trato familiar siempre con la palabra de Dios.
Después de la misa de 10 de la mañana me dio mucho gusto que una persona, una familia me dice: padre, ¿cómo le puedo hacer para conseguir una Biblia? Pues yo casi hasta como le dije, como el Chapulín Colorado, no contabas con mi astucia, ¿verdad? Y no soy el Chapulín Colorado, pero la palabra de Dios, claro, me ayuda a conseguir una o dos. Hizo 2 Biblias. Yo quiero una para mi hijo y otra para mí. Muy bien. Dentro de 8 días, si dieron la licencia, aquí las tienes, esas Biblias. Sí, queridos hermanos, porque la palabra de Dios, háganse, lleven un contrato familiar con la palabra de Dios. Es viva, la palabra de Dios es vida. Acuérdense, el mismo apóstol Pedro le dice a nuestro Señor: tú tienes palabras de vida y palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida. Por eso la palabra de Dios es viva, o debe de ser viva en nuestra vida. Debemos dejarla que sea eficaz. ¿Por qué? Porque así es como nosotros, vamos a lograr entender, por ejemplo, lo que nos enseña hoy el Santo Evangelio. Necesitamos leer la palabra de Dios y meditarla y fijarnos en algunos detalles. Fíjense cómo le pasaba a este muchacho, a este hombre rico. Él llega todo emocionado, ¿verdad? Llega, se arrodilla ante nuestro Señor Jesucristo, le hace una pregunta: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cumple los mandamientos? No, pero pues si esos mandamientos los cumplo desde muy joven. Y aquí atentos, mis hermanos, aquí atentos, porque nos puede pasar también como a esta persona. Él dice que cumple los mandamientos desde muy joven. Nosotros también a lo mejor podemos decir: no, pues yo también. Yo vengo a misa, yo me confieso, yo hago oración, yo soy muy responsable con mi familia, en mi trabajo, soy muy profesional. Pero fíjense, como que en ese primer momento estaba aquella persona, aquel hombre, aquel joven. Pero aún así, él quería asegurarse la vida eterna. Yo creo que él pensaba: esto que estoy haciendo, así como estoy viviendo, esto será suficiente para salvarme, esto será suficiente para tener vida eterna. Y yo creo que esta es la pregunta también que nosotros nos debemos de hacer. Mi manera de vivir cristianamente, insisto, a lo mejor podemos decir: yo estoy bien, padre, yo estoy bien, yo me confieso, yo vengo a misa, yo rezo el Santo Rosario, hasta 2 o 3 rosarios seguiditos, o por lo menos los estoy rezando, ¿verdad? Muy bien, pero aquí hay un detalle, queridos hermanos, que creo yo que es lo que tenemos que fijar mucho dentro de tantas otras cosas, ¿verdad? Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a aquel hombre: entonces ya haces todo eso. Ya lo hago. Solo te falta una cosa. Solo te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como decimos ahí en el rancho, ahí es donde la muerca puso el rabo. No sé por qué es ese dicho, ¿verdad? Así lo decimos en el rancho. Es decir, aquel hombre no aceptó la propuesta que nuestro Señor Jesucristo le hizo. Bueno, no que quería salvarse, no que quería tener vida eterna. Para eso fue a arrodillarse, para eso fue a buscar a Cristo, para salvarse, para tener vida eterna. Pero esa oportunidad la despreció o no la aprovechó. Lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, no quiso. De hecho, dice ahí la Sagrada Escritura que se fue muy triste, con mucho pesar. Pues, ¿cómo me voy a hacer mis bienes, verdad? Pues si tanto trabajo me ha costado, ¿cómo quiere aquí el maestro que yo vaya y se los dé a aquellos que ni les ha costado? Y dice, viene ahí la enseñanza de nuestro Señor, que es muy difícil
que los ricos entren en el reino de los cielos. Los ricos entren en el reino de los cielos. Y aquí a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tenemos aquí en el altar principal a una princesa, a una reina muy rica? Santa Eduviges fue una mujer muy rica. Entonces, ¿cómo es que el mismo Cristo dice que es difícil que un rico o los ricos entren en el reino de los cielos? Entonces ella, ¿cómo le hizo? ¿A poco dio una mochadita allá a San Pedro, verdad? Tú ábreme la puerta y te va a ir bien. No. La gran diferencia, mis queridos hermanos, es que Santa Eduviges, cuya fiesta vamos a celebrar primeramente el próximo 16, Santa Eduviges, ella lo que tenía lo compartió, o permítanme decirlo así. Realmente Santa Eduviges supo entender este santo evangelio. Ella, aunque era muy rica, no estaba apegada a sus riquezas. Las riquezas, por eso aquí hasta se alcanzan a ver ahí, su corona, su alajero, su tesoro. Es ficticio, no vayan a pensar que como es el tesoro de Santa Eduviges. No. Es ficticio. El pan, ahí está el pan. Ella, Santa Eduviges, insisto, supo entender, permítanme decirlo así, supo hacer vida en su vida la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Supo dejar o permitir que la palabra de Dios fuera eficaz en su vida. Supo dejar que la palabra de Dios penetrara en ella como espada de dos filos. Supo ella, Santa Eduviges, dejar que la palabra de Dios llegara hasta la médula de los huesos, hasta lo íntimo del alma. Por eso ella, o para ella, su riqueza, sus tesoros, no fueron impedimento para entrar en el reino de los cielos, para ser santa. Entendamos más esto, hermanos, entendámoslo. Pero sigamos el ejemplo de estas santas y santos. Aquí tenemos a esta santa mujer. Miren, si alcanza a ver que está dando monedas, está dando pan, está haciendo lo que dice aquí el Santo Evangelio. Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Ahí tenemos, miren aquel que está arrodillado, está hasta encadenado. El otro anda con su bordón que yo creo que no tiene ni qué comer. Ahí es donde se alcanza la santidad. Bueno, queridos hermanos, a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, no, pero pues, no, yo ni me apuro. Yo no soy rico, yo no tengo riqueza. Quítate esa idea de tu cabeza, porque sí eres rico. No, Padre, yo apenas voy al día. Bueno, a lo mejor no eres rico en cuestión económica, pero todos somos ricos porque Dios, tenemos una riqueza inmensa que nos ha dado nuestro Dios. Tenemos muchos dones, muchas cualidades, muchos talentos que a lo mejor nomás no los hemos compartido, y ahí los tenemos y no los compartimos. No, hay que compartir eso para asegurarnos, para que no solamente pensemos, bueno, yo con mi misa, yo con mi santo rosario, yo con mi confesión, sí, con todo eso, como le dice el mismo Cristo, cumple los mandamientos, sí los cumplo, Señor, y desde muy joven, pues además de eso también haz esto. Te falta una cosa. ¿Qué es lo que me falta? Vende lo que tienes o comparte lo que tienes. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para salvarnos? Compartir lo que tenemos. Insisto, a lo mejor no tenemos riqueza económica, pero sí tenemos
muchas cualidades. Esa es nuestra riqueza, que Dios quiere que la compartamos con los demás. Esa es nuestra riqueza, queridos hermanos. Necesito dar de mi paciencia, compártela. Necesito dar de mi prudencia, compártela. Necesito dar de mi educación, de mi amabilidad, o no sé, de tantas cosas que tú sabes bien que los demás necesitan de ti, que necesitamos darles a los demás. Por eso digo, queridos hermanos, necesitamos dejar que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestra vida, que penetre en nosotros para entender o para comprender qué es lo que nos puede hacer falta para alcanzar la vida eterna. El ejemplo los tenemos, queridos hermanos. Como les digo, Santa Eduviges. Yo, para mí, ella verdaderamente entendió este pasaje de la Biblia, este pasaje del Santo Evangelio. Bueno, y por mencionar a Santa Eduviges, pero tenemos tantos santos. Por ejemplo, San Juan 23, el Papa bueno, que celebramos el día 11 de octubre, esta gran fiesta de este año. No lo conocí mucho, no lo conocí. Conozca el nombre, conózcalo. Ayer celebramos a Carlo Acutis, este muchachito, este joven, apenas de 15 años, que supo verdaderamente dejar que la palabra de Dios fuera viva y eficaz en su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 52 y siguientes, ahí nos dice nuestro Señor: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo supo entender Carlo Acutis. Por eso él decía que la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, es la autopista para llegar al cielo. Todas estas enseñanzas están en las Sagradas Escrituras. Jovencitos, niños, esposas como Santa Eduviges, esposos como San Eduardo que celebramos hoy. Fíjense, algo de San Eduardo que celebramos hoy, dice su biografía que él llevó muchos años de abstinencia íntima con su esposa. ¿Las razones cuáles serían? No nos las explica, solo que fue un medio también para ser santo, la abstinencia, la castidad. Hay que dejar que la palabra de Dios nos interprete. No, pero es que yo me casé con mi esposa, yo me casé con mi esposo y mi esposa me tiene que cumplir. Para eso es la mujer. Y tiene que acceder a tener intimidad cuando yo quiera. Así te santificarás. A lo mejor lo que te falta es solamente una cosa. ¿Cuál? Ser más comprensivo con tu esposa, ser más comprensivo con tu esposo. Dar o entender esa etapa de vida por la que están o que tienen ahora en su vida. Bueno, hay que conocer la vida de los santos, queridos hermanos. Yo pienso que necesitamos meternos también en esta vida de la santidad. ¿Por qué? Porque al menos yo creo, queridos hermanos, yo creo que las santas y los santos, ellos, por eso son santos y por eso son santas, ellos dejaron que la palabra de Dios fuera viva y eficaz en su vida, y dejaron que penetrara en ellos la palabra de Dios y que llegara hasta lo más íntimo de su alma y que llegara hasta la médula de los huesos. O sea, la palabra de Dios los envolvió. Y acuérdense lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 17.
Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícame, Señor, en la verdad. Por eso se santificaron estas santas y estos santos. Por eso, porque entendieron la palabra de Dios y la hicieron vida en su vida. Les digo, Santa Domínguez, San Juan 23, San Carlos Acutis, viene también este evangelista San Lucas, San Juan Pablo II, el 22 que vamos a celebrar su fiesta. Hay que conocer la vida de santos. No solamente, yo no creo que sea solamente la vida, conocer, con todo el respeto para los que les gusta el fútbol, porque para mí es muy impresionante que hay personas que se saben los nombres de todos los jugadores del equipo. Oye, es que este es defensa, este es hecho unas chilenas, no, y este es buen portero, no, a mí me gusta el fútbol, pero les digo una cosa, no me sé un nombre de un jugador. A mí me emociona más la vida de los santos. Bueno, como decimos, en gustos se rompen géneros, ¿verdad? En gustos se rompen géneros, pero para mí, ¿por qué me emociona la vida de los santos? Porque veo en ellos, o descubro en ellos, que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Pues que todos los santos rueguen por nosotros, y nuestra Madre Santísima reina de todos los santos, interceda por nosotros y cuida de todos nosotros. Digamos, así sea. Pónganse